Muy buena gente, bienvenidos a otro video de Pokémon TCG y acá te traigo la post rotación segunda parte porque la primera me putearon. Clickbait, hijo de puta. Pero bueno, yo justamente dije que iba a ser la primera, o sea, mostrando las cosas que se iban, pero sí es verdad que quedó digamos, corto, porque lo que queremos también es ver lo que viene, no lo que se va, sino lo que viene. Así que perdonen por eso, yo lo hice un poco rápido, quería ponerles información, pero bueno, me dio pie para justamente eso, hacer segunda parte, como dice acá, rotación 2025 abril, y... Bueno, les recomiendo primero que vean la primera parte justamente, que es donde explica lo que se va, lo importante que hemos perdido o que vamos a perder ahora. Y ahora vamos a ver con qué lo reemplazamos. Entonces se los dejo acá ese video, mírenlo y ya pasan directamente a este, que es lo importante para que sigan el orden, ¿no? Para tampoco volver a repetir todo, aunque voy a repasar algunas de las cosas, obviamente. Pero bueno, es eso. Vamos a ver lo que queda, lo que va a venir un poco de la siguiente expansión, que es justo Journey Together, Viajes de Aventura, con las cartas que se suman para el formato en general. Y bueno, con lo que vamos a contar a partir de esa fecha. Me voy a mover un poco acá, que es lo que quedó pendiente justamente, que me había faltado el Regidrago. El Darkrai no, lo puse de nuevo, pero no importa, el Darkrai nos gusta. Pero claro, el Regidrago como Pokémon V-Star sí que es muy bueno. O sea, los V-Star en general, en el anterior video también mencionaba los V-Star en general, que es un arquetipo o una mecánica que se nos va, pero el Regidrago en sí porque es muy bueno y más que nada al final del formato se jugó muchísimo y fue el mejor mazo. Que copia ataques y encima tiene la habilidad de Legacy Star que descarta, consistente a full. Lo que me faltó fueron estos mini que son bastante importantes, más que nada el Vivarel, que era robo, que lo habíamos mencionado, que siempre lo uso yo, que me burlan porque lo uso siempre, ahora se me va el Vivarel, que es robar hasta 5. Y bueno, el Ditto, que está bueno también como Pokémon mini, que copia los ataques de los bichos en tu pila de descarte que no tengan regla. Eso está bueno. Y el Manaphy, obviamente, súper importante, que también se me olvidó, como Pokémon soporte, de cubrir la banca. Que se nos va. Pero bueno, esto que quedó pendiente son los Pokémon que también se van. Vean el otro video, como les digo, para ver todo lo que se va, porque ahí menciono todo, objetos, partidarios, Pokémon y todo. Así que vamos a pasar ahora a la sección de lo que se viene y con qué podemos reemplazar. Quédense con esto y ahí pasamos. Vamos a ver, acá puse todos los Pokémon mini con los que quedamos en general. Porque puse a Slowking justamente acá como lo ven, porque puede reemplazar en cierta parte al Ditto. El Ditto que copia ataques que acabamos de ver. Y este lo hace, bueno, ya lo hemos visto con el video. También aprovechando, se los dejo ahí. Ahí. Y también copia ataques, pero de los bichos sin regla de la cima del mazo. Justo está el Rapska abajo, que es el reemplazante del Manaphy. Es el único que ahora tenemos para cubrir la banca, que además protege de efectos. Es un etapado 1, eso es lo malo porque Manaphy es básico. Pero bueno, tiene el plus que protege de efectos y está muy bueno justamente ahora contra Dragapult, que protegería contra los contadores que pone Dragapult. Después, los Pokémon soporte a toda la derecha, vamos a saltear estos, reemplazando a Vivarel, entre comillas, y a... puede ser el Dunsparce, que roba hasta 3. Y después tenemos un montón. Bueno, el Revabrun, que también lo puse, que no se juega igual. Que dejarte una energía roba hasta 6. Es muy parecido al Vivarel. O sea, es un reemplazo bastante parecido. Y después tenemos los típicos de robar una carta, que son Draglock. Que también miras las dos y robas una de las dos y la otra al fondo. Y Dodrio, que roba una directamente y se pega un contador. Así que esos son también del estilo de robar. Y luego tenemos Rotom, que busca bichos básicos, que está buenísimo, o sea, blancos. El Noctowl, que combina con los Teracristal, ¿no? Que está limitado el Noctowl, la verdad. Pero igual es muy bueno porque hay muchos Tera ahora y sirve. Y el Tatsugiri, que también es como soporte porque nos busca un partidario en las primeras 7 si está en el activo. Este hubiese sido el reemplazo al Mew de Celebrations o a Hirachi, aunque el Tatsugiri es peor que ellos. Bueno, el Mew buscaba objetos, este partidario es parecido. Pero no con Hirachi, era mucho mejor. Pero bueno, porque Hirachi buscaba todo. Y después puse Pokémon soporte mini, que son estos tres que van a ver, que son de aceleración de energía. Metan, que acelera las 4 primeras de metal. Bascalibur, las de agua de la mano. Y, perdón, el Kilowatt está metido acá, pero no es aceleración de energía, también es robo.
Pues Kilowatt si mal no me equivoco. Sí, lo agrupé acá, pero va con los otros. En Kilowatt descarta una energía eléctrica y roba hasta 6. O sea, es parecido al Revabrum. Ahí dirás, Revabrum es mejor, pero bueno, Kilowatt sincroniza mucho más con el mazo de Iono. No vamos a ver todas las mecánicas de Journey Together. Y no puse todo lo de ahí porque eso es como medio puntual de esa mecánica justamente, de arquetipo. Entonces voy a nombrar algunos y ya está. Pero bueno, el Kilowatt en realidad es de soporte, no es de aceleración de energía. Y si me falta alguno, chicos, hacemos parte 3. ¿Cuál hay? ¿Cuál es el problema? Así que bueno, estos son los que reemplazarían o los que tenemos actualmente como soporte, como pegar así de copia y proteger la banca, ¿no? Y aceleración de energías. De los mini Pokémon. Y la verdad es que está bueno, o sea, es un montón, son buenísimos todos. Así que perdemos algunos, pero no queda en pelotas el formato. Vamos a los Pokémon X. Puse Pokémon, pero bueno, a los más tochos, digamos. Bueno, quedamos con F. Sandipiti, que es clave en todos los mazos. El Mewtwo roba hasta 3, el Squawkabilly. O sea que aunque perdamos el Rotom y el Luminium, que eran los que había mencionado en el otro video, contamos con varias cosas. Obviamente el Luminium es una habilidad especial que está muy buena. El Rotom en su momento, el Rotom fue un reemplazo del Saiyan en su momento, que hacía lo mismo. Ahora no tenemos un bicho que haga eso. Teníamos el Zamazenta también, que salió un Crown Zenith. No, en Brilliant Stars. Que también descartaba y robaba 5. Pero ese también se fue, así que no está. Tenemos este como reemplazo, que no son exactamente lo mismo, pero son muy buenos. El Ogerpon, que te acelera energías. Es un doble. Ogerpon acelera y te roba una. Y el Pidgeot, obviamente, increíble, te busca una carta del mazo directamente. Como soporte puse a Latias también, porque es un Pokémon de soporte, no es que te roba, pero te ayuda a retirada, gratis. Y con el nuevo que contamos es con el Zoroark X, que es buenísimo. Es como el GX, es de la nueva expansión obviamente, el DN. Y sería el reemplazo de Kirlia, por eso lo puse. Porque hace la misma habilidad, ¿no? Descartas una y robas 2. Pero este bicho es mucho mejor, porque además pega, o sea, es otra cosa, o sea que es un reemplazo de puta madre. Y después de aceleración de energías puse a Gardevoir, ¿no? Porque lo tenemos todavía como acelerador de psíquicas. Y después al Bellibolt que igual creo que es... A ver, acelera energías eléctricas. Pero por eso les digo, repasen el video. El video que hago de Journey Together. Vamos a repasar. O sea, se lo dejo ahí, se lo dejo acá, para que lo vean. Porque, bueno, no me acuerdo exactamente, pero sí. Sí, atachas una energía... Claro, atachas una energía de eléctrico, pero a un Pokémon de Iono. Por eso, es que no quiero meter todos los de los entrenadores, porque no es con algo que contemos en el formato en general, porque en realidad es solo para los de Iono. Pero bueno, como acelerador de energía está bueno. Y lo mencionamos, pero hasta ahí, no me quiero zarpar. Eso, Zoroark sí lo puse porque es un trade, o sea, se puede usar, si bien se puede usar en el mazo de N, porque el propio Zoroark copia los ataques de N, pero como un bicho en sí solo puede ser de consistencia, se puede usar en otros mazos. Robás y a la mierda, robás 2, chao. Y el reemplazo de Kirlia. Obviamente no va a ir en el mazo de Gardevoir evolucionando el Ralts, pero bueno, es un reemplazo en general a esa habilidad de robar. Objetos con lo que contamos actualmente: recuperación, caña y camilla, que son muy buenos. Aceleración, el generador para los eléctricos. También está el sticker, que es para todos, pero bueno, no se usa mucho. No lo puse por eso, pero se los menciono. El sticker, tirás una moneda y si se le cara, creo que acelerás una energía de la pila de descarte. Era como el Turbo Patch, algo así. Generador sí es más usable, más o Miraidon. Habrá que ver si Miraidon se sigue usando con la frecuencia que se usaba, pero bueno. La básica para buscar energía, no es que acelera, pero bueno. Y después puse los simples, porque en realidad no es que estamos reemplazando, sino que es con lo que contamos. Pococho, Ultra Ball, Nido Ball. Y puse la Tera también. Puede haber cosas que también, la Great Ball, pero bueno, tampoco quería poner 200 cartas, vamos a terminar en 3 años. Pero bueno, estos son los objetos primordiales que usamos, ¿no? La Nido Ball, la Ultra Ball, Pococho, el generador, la vasija, la camilla y la caña, sí o sí, para recuperar. Y bueno, si me falta alguno de nuevo, hacemos la tercera parte y se acabó.
Y ya está. Los partidarios son un poco más extensos. Puse también, mira, acá abajo puse los típicos que nos quedan de robo, que nunca se van al final del research. Y después tenemos como disrupción que reemplazaría a la Petra, que lo mencionamos también en el otro video, la Iono. La Iono es un súper buen reemplazo y tal. El Arven es el primordial también que usamos porque busca objetos y herramientas en casi todos los mazos. Y agregué la chiquita esta que roba, que creo que dice descarta tu mano y roba hasta 6 o rescarta una y robas hasta 6. Por eso les digo, vean el video de Journey Together que hice la reseña de las cartas. Y ahí van a tener la anuencia de lo que hace cada una. Pero sí, descarta una carta de tu mano. Está buenísima la guacha esa. Y robas hasta 6, está genial. Después, bueno, partidario soporte, como es el orden del jefe, que también en los últimos años nunca se cambió. Entonces siempre lo vamos a tener como... Es una carta que desde que empezó Pokémon TCG, el Gust of Wind, que es era el tornado ese con el Weedle, desde que empezó Pokémon existe, ¿no? El típico de traer algo a la banca y al activo para que definir partido, para pegarle algo que manipular un poco. También soporte Chorus y de ayuda porque nos busca energía y estadio, no es de robo, pero sí nos busca algo preciso, como el Arven también, al final. Y de recuperación puse ayuda en Nereida, que me parece que es muy buena. Es como la Clara, porque ahora como está el Bidoo, que bloquea los ítems, ayuda en Nereida para esos mazos de recuperación, es buenísimo. Porque no es un objeto y nos recupera una porción interesante. Después puse el Karateka, que está bien como ayuda, porque suma daño, no es que hace algo de buscar ni recuperar, pero bueno, es un partidario que sí contamos y está buenísimo. Como el Cas, bueno, me faltó poner el Cas, ahí va la tercera parte, ya me faltó una carta a la tercera parte. El Castle Kiram, también iba a poner el Carmine, pero bueno, tampoco, es lo que digo, tampoco quiero saturar de 200 cosas. La Carmine también, que roba 5, pero bueno, hay muchos que hacen lo mismo, ¿no? Roba 5, pero lo puedo hacer en el primer turno. Sí, Carmine, por haberla puesto. Y el Cas también. El Cas o el Kiran, que hace 30 más o cambia el bicho. Así que lo menciono. No me hagan hacerlo. Pero si no, hacemos la tercera parte. Nos vamos a la mano, sin problema. Entonces, y después puse de aceleración de energía. Y acá está el clickbait, que ustedes me criticaron tanto, que es la Dennis. La Dennis o la Crispin, que era lo que puse en la miniatura anterior porque se fue la doble. Que la doble está, pero el Crispin es verdad que no está. Entonces lo ponemos acá, ya está. Compensamos. No, a llorar. Y acá yo puse la miniatura con Kirlia y Zoroark. O sea, Kirlia no está, está en el otro. Es linkear los videos. Tiene que haber series en el propio canal. Así de paso, dejame un like y comentame porque te respondí a tu insatisfacción. Entonces el Dennis lo que hace es una aceleración de energía 2, porque acelera una y te trae una a la mano, o sea, pones la otra. Entonces una especie de resolución a la doble energía, aunque no es lo mismo, obviamente no es para nada lo mismo. Porque la doble es la doble y siempre fue energía de puta madre. Pero bueno, Dennis se puede reemplazar por ahora para cargar a energías doble incoloras en determinados bichos. Después puse la arte de Janina, que acelera 2 oscuras, aunque también es más puntual. La Sada sí que está más usada para los Pokémon antiguos, ¿no? Del pasado, que sí que se usa. Y la Melo la vi ahí, pobrecita, que muy eventualmente se usa. Pero quién dice, no es mala carta. Y por ahí en algún mazo de fuego luego se aplica, ¿no? Que es, cuando te matan un bicho, cargas una energía de fuego de la pila, descarte a uno de fuego tuyo. Y bueno, no sé si era de fuego el bicho, pero la energía sí. Puede ser. Y robas hasta 6, no está mala. Entonces esto, un poquito de robo, lo que contamos, de soporte, de recuperación, de ataque y de aceleración. Partidarios con los que tenemos actualmente que están bien también. O sea, no, yo mencioné los que se fueron, pero también. Como Research se reimprime y vos también, que son los más importantes, no perdemos tanto. La Petra, la Iono, está buenísima. Y al final es un poco de eso. Todavía sobrevivimos. Las herramientas puse también, algunas no tantos, porque no son, hay 200.000. Pero bueno, puse al amuleto de bravura, que es importante para subirlo el HP. Después el patín para retirar, son muy útiles, la verdad.
Después agrupé las herramientas de daño, que con las que contamos que están muy buenas, porque perdemos la Choice Belt, que hacía 30 a los B, a los V, pero últimamente no lo estamos usando porque tampoco había tantos V. Y creo que no la puse en el video directamente, en el anterior. Pero bueno, mirá con lo que tenemos el Colosal que hace 50 a los X, el Mochi que hace 40 con veneno y hay un montón de interacción de veneno. El Defiance que hace 30 estando atrás y la Vitality que hace 10 sin preguntar. Entonces yo creo que herramientas de suma de ataques contamos y bien. Contamos con mucho poder. Después, no puse los de Hop, o está la herramienta de Hop también, que es la cinta de Hop, que pega 30 y te resta una, que está increíble. No la puse, la podría haber puesto, porque de hecho es parecida a otra banda. Pero bueno, esa es solo para Hop. Está bien, igual la podría haber puesto. Sí, no esa cosa. Y después los típicos dígicos que está bueno evolucionar, que son de soporte, involucionar, y el turbo carga también, que acelera energía a su vez. Pero bueno, sí que me podría haber agregado eso. Acuérdense de la Hops Choice Band, que bueno, que es muy útil para los bichos de Hop, ¿no? Bueno, lo que no estoy... Vamos a seguir. Las energías. Las energías de los últimos, que también no había puesto. En el anterior sí puse la doble, que era muy importante, la gift y tal. Acá es un cierto reemplazo, porque no es exacto. O sea, con la Denis tenemos uno. Y después con la Neo Superior cuenta como 2 encima incoloras, pero tiene que ser solo etapa 2. Y la triple cuenta como 3, pero también tiene que ser etapa... tiene que ser evolución y sin regla. O sea, no hay un exacto reemplazo. No es la doble, obviamente. Pero tenemos alternativas. Lo que me faltó fueron los estadios. Pero es que tampoco hay reemplazo. No hay reemplazo directo a los que dije que se iban. El Magma Basing. También está el... se me fue. ¿Cómo se llama? El Collapse. No los puse, pero bueno. Sí contamos con el Artazón. Con el Townstorm. Con el área 0. Pero son como más puntuales. El Artazón sí que por ahí es más importante porque te busca un bicho. Pero bueno, no los puse. A ver si me hacen ahora la etapa 3. Parte 3 con los estadios. Y después, bueno, sabemos eso, que hay otros estadios que son piolas de recuperación de energía, como el Levincha de la nueva expansión que viene. Y después está el otro, que era el de N, que te retiraba los bichos gratis, pero también son más puntuales. Y el de Hop, que te suma daño. O sea, bueno, eso también. Lo menciono mención especial, porque si no, me van a decir que no. Y lo que me faltó, sí que hay un reemplazo a la Heavy Ball, no exactamente, a la Peso Ball, que también la mencionamos el pasado como objeto que se va, que es importante porque te puede buscar un bicho básico, que es el ticket, que viene ahora el Redeemable Ticket, que es que te reemplaza los premios por cartas. No es exactamente, porque es como que sacás los premios sin ver y pones otros. Te puede servir para agarrar lo que tenías, sí, pero te pone otras cosas. O sea, no es la Heavy que te lo reemplaza. Así que son opciones que podemos tener para que para que ustedes sepan y con qué contar ahora para la rotación cuando ya caiga Journey Together legal el 11 de abril para los próximos torneos. Así que chicos, si les gustó, dejen like, comenten qué les parece, si esta vez fue clickbait o no, si le complementé la información, si ahora están más realmente sabiondos a cuestión de rotación, complementando con el anterior video, que igual estaba bastante bien porque nos habla de la primera parte, de lo que se va. Así que es la segunda parte, serie de rotación de 2025, para completar y tener ahí bien conocido. Así que suscríbanse para más contenido, porque estén atentos para que te avise, suscrito a la campanita, para que te avise para ahora que sale el Journey Together. Por ahí hacemos directos en YouTube, así que Twitch también. Con lo nuevo, se vienen los nuevos mazos de la nueva expansión. Entonces te conviene estar ahí. Twitch, Discord, métete ahí para estar bien conectado. Y mi disco de Dimensión para escuchar ahí cuando estás tomando un mate, un café ahí de fondo. Te eleva un poco los chakras también. Así que gracias chicos por ver nuevamente y nos vemos la próxima. Adiós.